Bueno, en esta oportunidad voy a seguir explicándoles el periodo que venimos ya trabajando desde hace un tiempo, que es el segundo tramo del siglo XIX. Pero específicamente ahora nos vamos a centrar en el periodo que transcurre entre 1871 y ya avanzamos un poco más en el primer tramo del siglo XX. Específicamente vamos a llegar hasta 1914. ¿Qué es lo que les quiero explicar sobre este periodo? Vamos a hacer mucho hincapié en hacer una descripción de cómo vive la sociedad en ese periodo, cómo es la situación económica predominante, pero también qué está pasando en el plano político y militar en los países que ya hemos mencionado, que son de alguna manera los protagonistas de este periodo. Si nos centramos en la cuestión sociocultural y económica, claramente este es un momento de desarrollo en todos los sentidos. Ya sabemos que estos países, o la gran mayoría, están desarrollando sus industrias. Existe un muy pujante desarrollo científico y también sabemos que estos países tienen llegada a otras regiones del globo a través de una política colonialista o imperialista. Ahora, ¿cómo lo viven, ¿no? las sociedades este periodo y este desarrollo? Bueno, por supuesto con un creciente optimismo y una sensación de confianza en el progreso de la humanidad, que se ve plasmado obviamente en su desarrollo científico, que de alguna manera retroalimenta esta sensación. Cuanto más capaces se sienten y más desarrollan su ciencia, más fuertes y poderosos y capaces se sienten. Es como un círculo que se retroalimenta. Europa en este momento vive el proceso conocido como Belle Époque. Ese término en francés significa, por supuesto, bella época, y de alguna manera nos está describiendo ese clima de tranquilidad que la sociedad vive producto de todos sus avances. Cuando hablamos de la Belle Époque, estamos hablando de un clima de profundo optimismo. Y esto se ve plasmado a través también del arte, por ejemplo. Hay dos cuestiones que son un poco las que explican este clima de tranquilidad y de bonanza. Por un lado, el arte, que lo manifiesta. El arte siempre es una expresión de los intereses de un pueblo. Y si este es un momento de optimismo y tranquilidad, el arte va a plasmar en sus obras que para este entonces van diversificándose porque empiezan a aparecer otras manifestaciones artísticas, como por ejemplo la fotografía, el cine. Pero por otro lado también vemos que existe un muy difundido programa alfabetizador. Y esto, vuelvo a utilizar la palabra, esto retroalimenta este clima de superioridad y optimismo que viven los europeos. Entonces voy a explicar un poquito ambas cosas. Por un lado, el desarrollo de la educación, una educación que en realidad no es una educación superior, sino muy por el contrario, es una educación que intenta llegar a los niveles más humildes de la sociedad. La educación en Europa ya existía desde la Edad Media. Las universidades ya existían desde hacía muchísimo tiempo atrás. El tema es que solamente algunos pocos accedían a esos niveles de educación. La alfabetización estaba básicamente en manos de maestros particulares o tutores y algunos institutos dependientes de la iglesia. Entonces eran muy pocos, y los privilegiados, por supuesto, los que accedían a estos primeros niveles educativos como para después poder acceder a una educación superior o universitaria. Lo que cambia acá es que desde el Estado se difunde la educación primaria. Entonces, pasa a ser un rol muy importante el que asume el Estado. Por supuesto, también va a difundir determinados valores e ideologías desde la educación. Pero bueno, básicamente lo que cambia es el perfil
del ciudadano promedio de estos nuevos estados, ¿no es cierto?, de estos estados que estamos mencionando. Ahora hablamos de una masa que ya está alfabetizada, que tiene determinados conceptos arraigados desde la escolarización y que por supuesto cambia, como dije, su perfil sociocultural. A partir de este momento también empieza a haber un auge de lo que son las tiradas masivas de diarios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahora hay un público consumidor de noticias, de prensa escrita que antes no existía. Empiezan a aparecer folletines, empiezan a aparecer distintos tipos de publicaciones, como novelas también. Acá empiezan a aparecer novelas que, digamos, van a ser publicadas por diarios en forma semanal, entonces la literatura se empieza a difundir. Y todo lo que tiene que ver con información escrita empieza digamos, aparecer en distintas capas de la sociedad y no como antes solamente en los sectores de las oligarquías o de los grupos poderosos. Entonces, esto cambia mucho el perfil de la sociedad y genera todo un nuevo consumo, ¿no es cierto?, vinculado con estas masas que ahora se insertan de otra manera, desde su nuevo rol sociocultural, pero también como nuevos consumidores de nuevas mercancías que están a disposición en los mercados. Por el otro lado, desde el arte, como dijimos, todo esto se ve plasmado en el desarrollo de la fotografía, que no era algo nuevo, sino que es algo que se va desarrollando a lo largo de todo el siglo XIX, pero que hacia fines de este siglo empieza a ser algo más masivo. La fotografía, por supuesto, plasma un instante de la realidad. Y esto también, de alguna manera, llega a las nuevas corrientes artísticas de pintura. Acá surge una nueva corriente artística que se denomina impresionismo y que toma justamente de la fotografía esta característica, plasmar en una imagen, que en este caso va a ser a través de una imagen pintada, ¿no es cierto?, un instante. Y esos instantes muchas veces tienen que ver con escenas de la vida cotidiana. Muchas veces se eligen momentos como pueden ser el de la recreación, un momento que puede ser, por ejemplo, un baile, una cena, un paseo por las calles, un momento de esparcimiento a orillas de un río, y así entonces se pintan escenas de la vida cotidiana. La burguesía es la que accede tanto a estas pinturas como también a la fotografía, porque siempre vamos a hablar de los inicios con mayores costos, ¿no es cierto? Entonces esos costos tal vez no los podía sostener una familia humilde, pero sí la burguesía que ya tenía cierto poder, ¿no es cierto?, económico. Entonces, bueno, la realidad es que esto surge con mucha fuerza, la sociedad está dispuesta a consumir todo esto y así entonces transitamos este periodo de bonanza y de exposición de esa vida a través de distintos medios, ¿no? A través del arte y también a través de exposiciones como las que se realizaban en distintas ciudades. París va a ser una ciudad que va a convocar en varias oportunidades, donde los distintos países participan exponiendo sus logros, ¿no es cierto? Cada país muestra la imagen que quiere de sí mismo. Entonces, bueno, la verdad que este es un momento donde parece haber digamos, una despreocupación y una confianza que no siempre se condice con lo que estaba pasando debajo de esa superficie.